Está en la línea telefónica la ministra Olga Sánchez Cordero, que fue la ministra ponente de este caso. Y bueno, pues le agradezco, ministra, que me tome esta llamada telefónica para conversar con usted al día siguiente de la decisión tomada con este caso, que bueno, pues ha causado revuelo. Como sabemos, la resolución es un caso que ha sido seguido paso a paso en los últimos años por todas sus implicaciones, por lo que queda pues constatado a partir de lo que la Corte resuelve, y le agradezco que me tome esta llamada para conversarlo. Gracias por estar aquí, buenos días y bienvenida. Gracias, Carmen. No, realmente la agradecida soy yo, porque tu espacio para mí es muy importante y por ser tú una periodista muy profesional, y gracias por esta oportunidad. Gracias, ministra. Cuéntenos lo sucedido. ¿Cómo explicaría lo sucedido y el alcance de lo sucedido? Mira, Carmen, yo quiero decirte que personalmente fue uno de mis días más intensos en la Suprema Corte. Esto para empezar a platicar, porque yo misma no tenía conocimiento de cómo iban a manifestarse y a votar mis compañeros. No tenía yo la idea de si habían ellos aprobado y iban a votar a favor del proyecto que yo les había presentado, o si lo iban a votar en contra y al final iba a volver a desecharse el proyecto. Entonces, para mí fue muy intenso, y además hasta cierto punto fue una sorpresa para mí, porque cuando iniciamos la sesión y se empezaron a manifestar los señores ministros, pues los dos primeros seguían con la posición que habían sostenido hace un año, casi, en marzo pasado. El ministro Cosío, que fue el primero que tomó la palabra, él continuaba con su posición original de un amparo para efectos y anular las declaraciones posteriores de dos de las víctimas. El ministro Saldívar, por contra, él insistía en su proyecto, y que no, me dijo, como podrán ustedes comprender, mi proyecto original es para el otorgamiento de un amparo lisullano y la concesión de la libertad, y que se ordenara la libertad inmediata de la quejosa, en virtud de que este efecto que tuvo en el principio de presunción de inocencia y de debido proceso la recreación de la televisión o el montaje televisivo, impactó y corrompió, así dijo el ministro, corrompe toda los derechos fundamentales de esta persona, y adicionalmente no solamente sus derechos fundamentales, sino todo el proceso. Y por eso él manifestaba su opinión de no ceder en esta posición del amparo lisullano, y no, como yo le estaba proponiendo, un amparo para efectos con efectos muchísimo más amplios que los que en su momento estaba proponiendo el señor ministro Cosí. Para mi sorpresa, el ministro presidente sí cambió, sí varió un poco su posición, y él, si no bien no dijo amparo para efectos, la consecuencia era la misma, de regresarlo al colegiado para que dictara una nueva resolución. En el caso de un amparo para efectos se manda al unitario, que es la autoridad responsable que emitió la sentencia condenatoria, y en el caso del ministro presidente era una revocación y un reenvío al colegiado, una revocación de la resolución y un reenvío al colegiado. Pero para el común y corriente la expresión es prácticamente lo mismo. Pero mi sorpresa fue cuando tomó la palabra el señor ministro Alfredo Gutiérrez. ¿El nuevo ministro? El nuevo ministro. Y entonces él se manifestó básicamente en los mismos términos que se había manifestado el señor ministro Arturo Saldívar el 21 de marzo. Un año antes, prácticamente un año antes. Y dijo, yo vengo por hizo suyo aquel proyecto en realidad. Perdóneme. Hizo suyo aquel proyecto. Prácticamente. Entonces, pues yo ya vi derrotado mi proyecto con la intervención del ministro Gutiérrez, vi derrotado mi proyecto, y lo que yo hice fue retomar mi voto, mi posición original. De hace un año. Claro. Y entonces yo simplemente dije, este proyecto ya no está a votación,
así de fácil, en ese momento. Abandonó el proyecto. Abandoné el proyecto. Usted dijo, cuando Alfredo Gutiérrez expone y prácticamente está repitiendo esencialmente lo que el ministro Saldívar proponía hace un año, que era el amparo libre, liso y llano. Así es. Usted dice, ¿para qué insisto si yo había votado por aquello? Exactamente. Abandona su proyecto y se vota en consecuencia. Abandono mi proyecto y les propongo a los ministros de la sala, el que está a discusión es el proyecto original del ministro Arturo Saldívar. Dime si no es un día intenso para mí. Sí, es intenso. Ahora, cambiaron varias cosas y lo que hace un año no fue posible, precisamente porque había otra composición de la Corte. Bueno, el ministro Alfredo Gutiérrez se incorpora, es un factor fundamental, como se puede apreciar en este asunto. Incluso, bueno, el entorno en su conjunto cambia, ya no es, en el tema político, ya no es Sarkozy presidente, ahora es Hollande, ya no es Felipe Calderón presidente, ahora es Peña Nieto. Cambiaron varios elementos que han ido acompañando de diferentes maneras este proceso judicial y político. En lo que corresponde a lo judicial, ustedes resolvieron de la manera en que ahora está usted compartiendo con nosotros. Está, ministra, también un tema que me parece muy importante. Esencialmente hay que insistir en que no estaban discutiendo la inocencia o la culpabilidad. Desde luego que lo que ustedes han decidido hacer de liberar de inmediato a Florán Cassés ha generado una polémica. Si nos atenemos a la comunicación de la población a través de las redes sociales y de las expresiones diversas, hay una opinión dividida y hay gente que está agraviada por la decisión de la Corte, porque hay una percepción de que ella pudo tener pues una relación con la banda de secuestradores, y hay una opinión muy crítica que evidentemente la Corte deberá ser sensible a ella. ¿Qué dice la Corte frente a aquellos que dicen se liberó a alguien y finalmente, bueno, pues es alguien que no quedó demostrada una cosa ni la otra? Mira, efectivamente, tú lo acabas de señalar con toda precisión, no hubo un pronunciamiento sobre su culpabilidad o su inocencia. Esto sí que quede clarísimo. Esto no fue el tema, ni es el tema de nosotros en la Suprema Corte. El tema de nosotros en la Suprema Corte es precisamente que en este Estado constitucional que quisiéramos todos vivir, estamos conduciéndonos con estricto apego a la Constitución y protegiendo los derechos fundamentales de todas las personas. Es decir, no podríamos nosotros como jueces constitucionales renunciar a nuestro deber primordial, que es precisamente velar porque los derechos fundamentales de todas las personas, en apego estricto a la Constitución, se respeten, Carmen. Ese es el mensaje que mandamos el día de ayer. Ministra, ¿habrá visto la primera plana de Reforma hoy? Sí. Bueno, hay una encuesta y es importante traer la colación. Condenan el fallo los ciudadanos. Pregunta Reforma en esta encuesta: ¿está de acuerdo con la decisión de la Corte? 83% dice no estar de acuerdo con la decisión de la Corte. 83%, sí, 9%. ¿Cree que quienes realizaron el montaje de su captura deben ser castigados o no es necesario? El 57% dice que deben ser castigados. Ya explicó usted el mensaje de la Corte, que al final de cuentas es: no resolvimos ni la inocencia ni la culpabilidad de Florán Cassés. Lo que ustedes están señalando es que fue de tal manera distorsionado o intervenido el proceso por el cual se llevó a cabo esta sentencia de 60 años contra la francesa, que, bueno, pues había que liberarla porque se trastocaron todos sus derechos y un conjunto de cosas que ahí quedaron manifiestas. Es correctísimo. Y mira, pues nosotros no por encuestas, Carmen, con todo respeto, no por encuestas ni tampoco por opinión mayoritaria del público podemos resolver. Hay decisiones de la Suprema Corte que no gustan, hay decisiones que son bienvenidas, pero pues nuestro deber como jueces constitucionales es otro. Una cosa, ministra, si no se resolvió en lo de ayer la inocencia o la culpabilidad de Florán Cassés, sino lo que quedó ahí de manifiesto fue efectivamente el conjunto de situaciones que trastocaron muchísimas cosas, tampoco queda en la Corte indicado algún camino para proceder respecto a quienes trastocaron el proceso judicial. Este no es el objeto de esta litis constitucional que ayer resolvimos, Carmen, y qué bueno que lo tocas, porque nosotros
ni legal ni constitucionalmente estaríamos con esta competencia para pronunciarnos respecto a la responsabilidad de las autoridades por una parte, y menos aún oficiosamente. Lo que se resolvió ayer fue sí o no se violentaron los derechos fundamentales. Para algunos de nosotros fueron gravemente violados los derechos fundamentales de esta persona, y hasta ahí, porque oficiosamente no podríamos hacer ningún pronunciamiento, y menos aún sin escuchar el punto de vista y sobre todo la defensa de estas autoridades, quienes también tendrían la oportunidad de hacer una defensa en un juicio en su caso. ¿A quién le corresponde que en materia de autoridad? Entiendo que la Corte en este punto no es su asunto, no es su tema, pero queda ahí también en el ambiente social muy claramente identificado el asunto de, bueno, ¿y luego qué? ¿Luego qué debería suceder a partir de una resolución de la Corte de estas dimensiones? Y ya nada más en términos descriptivos, entiendo que usted nos está pronunciando sobre si debe o no abrirse algún tipo de causa contra las autoridades que quedaron exhibidas realmente con muy fácil identificación de nombres y apellidos. ¿Tendría que ocurrir una denuncia por parte de alguien para que se abriera un proceso penal contra esas autoridades que cometieron lo que sí se reconoció en la Corte? Mira, Carmen, cualquier ciudadano mexicano que se sienta, no cualquier ciudadano mexicano, cualquier persona, porque también obviamente los niños, los adolescentes que no son ciudadanos, cualquier persona en este país puede iniciar un procedimiento cuando se sienta agraviado en relación a un tema, por ejemplo, de vulneración de sus derechos por parte de las autoridades. Todos podemos iniciar algún procedimiento, ya sea penal, ya sea civil, ya sea de responsabilidad patrimonial, o cualquiera de estas posibilidades cuando nos sentamos, cuando tuviéramos un agravio por parte de la autoridad. Entonces, en este caso, todo el mundo tiene esos derechos, entre otros que la Constitución nos otorga. Entonces, si hay otro proceso, y si se abre otro proceso en contra de cualquier persona, cualquier autoridad, pues ya tendrá la oportunidad también esta persona o esta autoridad en su caso de manifestarse y de seguir un proceso también. Pero en este caso concreto, nosotros solamente resolvimos si a la persona, a la quejosa que vino al amparo, se le vulneraron o no sus derechos fundamentales. Más allá de eso, oficiosamente, no podríamos nosotros hacer un pronunciamiento en relación precisamente a la actuación de las autoridades en este momento. Lo que quedó ahí, o si tienen o no responsabilidad. Podríamos, y lo hicimos, valoramos su actuación, pero dentro de este procedimiento, pero de ninguna manera fincaron una responsabilidad en un juicio de amparo, en donde lo único que se ventiló fue si se vulneraron o no nuestros derechos. Entonces, ahí sí estamos totalmente ajenos a cualquier tipo, en este momento, de procedimiento o de pronunciamiento de la responsabilidad. Esto está absolutamente fuera de este juicio de amparo. Está fuera de este juicio de amparo y no se abre, desde luego, ninguna veta en este sentido desde la propia Corte, pero como bien dice, sí se valoró la actuación de las autoridades. Sí, claro que en términos, bueno, esa es la materia, en términos descriptivos, ¿qué tipo de valoración tuvo la autoridad qué tipo de valoración tuvo la Corte sobre la actuación de la autoridad en términos descriptivos, sí, para llevar a cabo finalmente esta resolución? Bueno, ayer se dijo con toda claridad si se violó o no su derecho, primero, a la presunción de inocencia. Otro principio que también mencionaba ayer el ministro Gutiérrez, que fue muy importante, el principio de inmediatez, que obviamente también es un derecho fundamental a ser puesta a disposición de inmediato ante la autoridad competente. Hay muchas horas entre la detención de Florence Cassés en este montaje, sí, y la puesta a disposición de Florence ante la autoridad del Ministerio Público. Hay muchas horas de diferencia en las que ella no tuvo asistencia consular y tampoco, y menos, un defensor. Entonces, todo esto implica necesariamente violentar sus garantías y sus derechos fundamentales. La presunción de inocencia, por supuesto. ¿Por qué la presunción de inocencia se trastoca? Como dice el señor ministro Arturo Saldívar, por el efecto corruptor, así lo llamó él, el efecto corruptor, y así quedó en la sentencia porque fue la que se votó, el efecto corruptor que realmente impactó a este derecho de presunción de inocencia, el montaje que se hizo en la televisión.
Ministra Sánchez Cordero, en este efecto corruptor, bueno, están conjuntados varios elementos. ¿Qué valoración hace la Corte sobre, hay varios puntos, pero sobre el tema del montaje? ¿Qué peso tuvo para la resolución de este tema, el montaje en la televisión, o ni siquiera fue una recreación, porque no fue una recreación? Fue un montaje. Fue un montaje, fue una distorsión, fue una puesta en escena. No fue un montaje. No fue una recreación, porque no se... Bueno, ellos lo llamaban de recreación, pero sí fue un montaje. Un montaje, y ciertamente no retrataba lo que realmente sucedió, entre otras cosas. ¿Cómo definiría, en qué frase definiría el peso que tuvo ese suceso en toda la resolución de la Corte sobre Cassés? Fue el mayor peso. El mayor peso, ese es el elemento de mayor peso entre los varios. Los argumentos de mayor peso. Y el otro también, las horas transcurridas entre su detención y la puesta a disposición. Esos dos, yo creo que fueron los definitivos. Y la mezcla de los dos, pues gravemente. Y la mezcla de los dos. Pues, ministra Sánchez Cordero, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada telefónica. Hablaremos con el abogado de Florán Cassés esta mañana. Estamos viendo que Florán Cassés está dando una conferencia de prensa. Está muy sonriente Florán Cassés. Ahora, pues estamos observando las imágenes de la televisión francesa y de la televisión internacional, que está siguiendo de cerca su llegada. Acaba de llegar a Francia y está dando pues esta conferencia de la que hablaremos también esta mañana. Así que bueno, seguimos el tema y el caso. Ministra, le agradezco muchísimo su presencia. Te agradezco muchísimo a ti, Carmen, esta oportunidad, y yo quisiera por último mandar un mensaje a la sociedad mexicana, y este mensaje es que la Corte lo que hace es cumplir con su deber, precisamente en estricto apego a la Constitución y para la protección de los derechos fundamentales de todos, de víctimas y de acusados. Pues ahí está, ministra, este mensaje que envía a la sociedad mexicana. Estaremos muy al pendiente de lo que siga. Gracias por estar aquí y estamos en contacto, ministra. Gracias a ti, Carmen. Buen día. Muchas gracias. Gracias a Olga Sánchez Cordero, la ministra de la Suprema Corte de Justicia.